Buenas tardes, España. Buenos días en Colombia y muchísimas gracias por vuestra participación en este ciclo de webinars que ya hemos arrancado hace unas semanas, titulado Problemáticas alimentarias y nutricionales en Colombia y región de Antioquia, un análisis global hacia los objetivos de desarrollo sostenible y la cooperación universitaria. Y va a llegar a su fin el próximo miércoles 26 de octubre. Hoy estaríamos en el penúltimo webinar. Mi nombre es María Blanch, soy profesora de la sección departamental de Farmacia Galénica y Tecnología Alimentaria y junto con mi compañero Daniel Escobar, dietista nutricionista y colaborador de la Universidad Complutense de Madrid, vamos a moderar la sesión de hoy que se titula Consumo de productos comestibles ultraprocesados, implicaciones para la salud pública. Este ciclo de webinars, para los que no habéis asistido en otros webinars anteriores, se encuadra en un proyecto de cooperación entre la Universidad Complutense y la Universidad de Antioquia. Y ha sido posible gracias a la financiación recibida por la convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación que contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UCM 2022. En la sesión de hoy van a participar los profesores Gustavo Andrés Cediel, nutricionista, dietista, magíster en nutrición, doctor en nutrición y alimentos y profesor asistente. También van a intervenir el profesor Diego Alejandro Gaitán, médico y cirujano, magíster en nutrición, doctor en nutrición y alimentos y profesor asociado. La profesora Eliana María Pérez Tamayo, nutricionista dietista, magíster en salud colectiva, doctora en salud pública, todos ellos profesores de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Por parte de España vamos a contar con la participación de la profesora Susana del Pozo, es profesora asociada del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Universidad Complutense de Madrid. Para los que no lo conozcáis, la sede central de la UDA se encuentra ubicada en Medellín y es una de las mejores universidades públicas que tiene Colombia y Latinoamérica. Antes de comenzar este ciclo, os queremos informar sobre todo del funcionamiento general que vamos a tener en la sesión de hoy. La sesión va a ser grabada, igual que han sido grabadas las sesiones anteriores. Durante la sesión, los micros de todos los asistentes van a estar desactivados y las preguntas que queráis formular las podéis hacer o bien a través de la pestaña que tenéis de preguntas y respuestas, o al terminar la sesión abriremos un turno de preguntas y todos los micrófonos estarán activos para los que prefiráis hacer las preguntas a través de ellos. Y sin más, antes de que empiece el profesor Gustavo Andrés, vamos a darle paso. Él nos va a hablar de los productos comestibles ultraprocesados en Colombia. Cuando quieras, Gustavo. Bueno, muy buenos días en Colombia, buenas tardes en España. Agradezco muchísimo la invitación y poder hablar sobre este tema en este espacio, que es súper importante. Para empezar, quiero declarar que no tengo conflictos de interés de usuarios para hacer esta presentación. Mi interés primario es la salud pública y el derecho humano a la alimentación. También quiero decir que parte de los resultados han sido financiados por la Vicerrectoría de Investigación de la universidad a la cual estoy vinculado. Bueno, empecemos con esta pregunta. ¿Qué son los productos comestibles ultraprocesados? ¿Por qué es importante o por qué está siendo importante, sobre todo en América Latina, repensar la clasificación de los alimentos, sobre todo desde las guías alimentarias o en política pública? Bueno, en Colombia, como pueden ver, esta es la guía alimentaria. La clasificación de los alimentos todavía parte según el concepto de origen botánico o animal. Esto, por supuesto, hacía sentido hace 30 o 40 años, mucho sentido, porque los ambientes alimentarios, los lugares donde había disponibilidad de alimentos, donde se adquirían los alimentos, generalmente eran alimentos naturales.
todos los alimentos que uno escogiera, la mayoría eran naturales, por lo tanto, alimentos sanos, alimentos con los cuales nosotros habíamos coevolucionado por miles de años. Pero la situación ha cambiado. Cuando hacemos una recomendación, por ejemplo, de cereal, cuando le decimos a alguien, puede consumir un cereal o un maíz, se enfrenta a la siguiente situación. Tiene que escoger entre un maíz natural, o una mazorca, le decimos acá, una preparación culinaria, arepa o tamal, que es muy común aquí en Colombia, o el típico cereal de maíz industrializado. Nosotros, en la guía alimentaria no existe una recomendación frente a este grado de clasificación de los alimentos. Y esto es un problema, porque lo que ha encontrado la evidencia en los últimos 10 años aproximadamente es que sí hay una diferenciación en salud y también en medio ambiente cuando uno consume este producto comparado con este alimento. Este alimento nos da salud y vida y es mucho más sustentable para el medio ambiente y a nivel social. Y este producto, nótense que ya no digo alimento, sino producto, nos da enfermedad y muerte y además contamina. Esa es la diferencia y por eso la gran discusión que se está generando. Y sobre todo se está generando una gran discusión porque en el momento lo que está dominando el mercado son estos productos comestibles ultraprocesados. Cada vez vemos menos imágenes como estas, las de arriba, que eran muy frecuentes de hace 40 años para atrás, y cada vez se presentan más estas imágenes, productos empaquetados. Cada vez consumimos más paquetes, porque eso es lo que consumimos, no vemos lo que hay dentro de los paquetes, compramos o adquirimos los alimentos por su publicidad y cada vez menos compramos alimentos por todas las características organolépticas que lo caracterizan. Y el problema con esto, además, es que, como hemos visto en Colombia, de 6.700, esto lo mostró un estudio en Bogotá que caracterizó un supermercado de estrato bajo, medio y otro alto, de 6.700 productos, 5.000 tenían altos cualquiera de los componentes relacionados con las enfermedades crónicas alto. Esto, por lo tanto, se puede ver como un vector de problema, el de las actuales enfermedades crónicas no transmisibles que están en aumento en Colombia. Entonces, esto nos pone en la necesidad inevitable de empezar a diferenciar entre lo que es un alimento, que es un objeto de derecho, y un producto comestible, que es una mercancía. El alimento, y le voy a poner de ejemplo el alimento Gold Standard, el patrón de oro, la leche humana, que es el paquete de componentes naturales más inteligente, en el cual nosotros los 6 primeros meses de vida podemos sobrevivir solo con ese alimento en el periodo de mayor velocidad de crecimiento. Ese alimento es una mezcla no aleatoria de células. Oigan, no aleatoria y no de nutrientes, células, fluidos y moléculas creados por la naturaleza bajo un control biológico evolutivo y además nosotros hemos evolucionado con esto también. Y al otro lado tenemos un producto comestible ultraprocesado que ya no es una mezcla no aleatoria de células, sino una formulación tecnológica de sustancias alimenticias o componentes sintetizados industrialmente creados para competir con estos alimentos naturales. Hay mucha evidencia que muestra que para la salud, para el progreso incluso del desarrollo humano, es muy diferente consumir leche humana a fórmulas infantiles. Y puedo poner otros ejemplos, el cereal real, el trigo que se consume mucho en Europa o el maíz que se consume mucho en América Latina, es también una mezcla no aleatoria de células, fluidos y moléculas creado por la naturaleza bajo un control biológico evolutivo. Todo lo que emerge de este cereal, todo el universo culinario que emerge de las preparaciones de estos cereales, nos generan y que conserva la matriz alimentaria, nos generan mayor salud y vida que la imitación, que son estos cereales industrializados, que cuando uno ve la lista de ingredientes, generalmente lo que está más presente es azúcar o grasas o sales, con un montón de aditivos sintetizados industrialmente que generalmente no reconocemos. No están en nuestras cocinas, no están ni siquiera en los supermercados, están en la industria. Incluso son patentes que no podemos saber realmente cómo se han realizado en muchos de los casos. Otro ejemplo. Y así. Ahora, esta situación, digamos que el que ha puesto un orden frente a esta problemática han sido los brasileños. La clasificación NOVA de alimentos
lo que hace es tratar de preservar y conservar la alimentación tradicional en un país, estoy hablando de Brasil, que es el más biodiverso del mundo. Ellos tomaron la batuta y dijeron, la alimentación de nuestro país tiene que ser basada en alimentos naturales o mínimamente procesados. Nótese que aquí ya hay un grado de procesamiento, por lo tanto el procesamiento de los alimentos no es el problema es el ultraprocesamiento, y ese es uno de los mensajes que quiero dejar acá. Desde este primer grupo ya hay un mínimo procesamiento que es necesario para el consumo de alimentos, por supuesto. Combinado con los ingredientes culinarios, que eso es lo que crea el universo culinario que nos identifica en cada uno de los territorios. España tiene una identidad culinaria, Colombia tiene una identidad culinaria. Dentro del mismo España hay una identidad culinaria por región, dentro del mismo Colombia también. Es un universo culinario que está en peligro. Y están los alimentos procesados, que los alimentos procesados también las guías brasileñas dicen que se pueden consumir de manera moderada, son alimentos que todavía conservan la matriz alimentaria natural y están adicionados con ingredientes culinarios para preservar los alimentos, son producidos industrialmente estos alimentos procesados, pero con la característica, como les digo, de que todavía conserva su matriz alimentaria y no tienen aditivos cosméticos que tratan de mimetizar las características organolépticas del alimento natural. En cambio, para los brasileños, ellos fueron los primeros que dijeron hay que evitar de nuestra dieta los productos comestibles ultraprocesados, porque generalmente estos productos primero ya perdieron su matriz alimentaria, generalmente, o ha sido reconstituida. Y esa reconstitución generalmente es basada en grasas combinadas con sales o grasas combinadas con azúcar, que eso es súper hiperpalatable y además se conserva y en adición un montón de aditivos sintetizados, como les digo, industrialmente, que no reconocemos en nuestras cocinas ni en los supermercados para competir con los alimentos naturales. Estos productos, y enseguida voy a mostrar un poco de evidencia, son insalubres y son insustentables con el medio ambiente, ahora que estamos hablando de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La guía uruguaya, que yo debo declararlo, es la guía que más me gusta, es muy clara. Ellos tienen imágenes reales sobre los ejemplos de lo que es un alimento natural, que es un ingrediente, solo tiene un ingrediente y todos lo reconocemos, no solo ahora, sino hace miles de años, por un proceso de ensayo-error en la cual nosotros adquirimos en la alimentación y hemos convertido en el universo culinario. Está el alimento procesado, que como ven, los ingredientes que tiene un alimento procesado, y eso es una característica, nosotros los tenemos en nuestra cocina generalmente, o lo podemos comprar en las plazas de mercado. Esa es la característica de un alimento procesado. Y el primer ingrediente, el que más contiene, es un alimento natural que conserva su matriz alimentaria. Y tenemos disculpen, tenemos el producto comestible ultraprocesado, que generalmente tiene ingredientes que no reconocemos fácilmente, no están en nuestras cocinas, no se venden en los supermercados, por lo menos aquí en Colombia. Encontrar, por ejemplo, un saborizante idéntico al natural, al tomate, no es muy difícil, no se encuentra, o un colorante artificial tipo rojo 40 tampoco. Estos productos han perdido su matriz alimentaria y, como les digo, todos sus ingredientes han sido reconstituidos y no identificamos en nuestras cocinas. ¿Por qué es peligroso los productos comestibles ultraprocesados para la dieta? Dos mecanismos quiero mencionar. El primero, por gramo de producto comestible ultraprocesado hay mayor contenido de componentes relacionados con las enfermedades crónicas. Están todos los típicos que conocemos: azúcares, grasas saturadas totales, trans, sodio y además aditivos cosméticos que algunos ya se han relacionado con las enfermedades crónicas. En un proyecto en el cual he participado, liderado por Monteiro, que fue el que creó esta clasificación, vamos a ver los resultados de 8 países, cómo muestra esta hipótesis. Y el segundo mecanismo, que no es menos importante, es que al consumir unos productos comestibles ultraprocesados se desplaza el consumo de alimentos naturales, la diversidad de alimentos naturales y las preparaciones culinarias. Entonces es un mecanismo que también es igual de grave, porque dejamos de consumir los alimentos que realmente necesitamos. Este es un estudio, un artículo recién publicado, septiembre de 2022, en una revista bien catalogada, donde muestra estos resultados que les voy a mostrar hacia adelante por si quieren ahondar en el tema.
Son 8 países de muestras representativas que nos muestran estos resultados, que a medida en que la dieta aumentamos la participación del consumo de ultraprocesados, como ven en estos 8 países, también hay un mayor aporte en la dieta total de azúcar libre. Y sabemos que el azúcar libre per se está relacionado con enfermedades crónicas. Lo mismo ocurre con grasas saturadas. A medida que aumentamos en la alimentación el consumo de alimentos ultraprocesados, hay un aumento en la dieta de grasas saturadas en todos los países. Y también encontramos que a medida que aumenta la participación de los ultraprocesados en la dieta, hay una disminución del contenido de fibra en nuestra dieta. Todo esto lo que está generando es un perfil nutricional relacionado con las enfermedades crónicas. Y el segundo mecanismo, como les decía, que no es menos importante, es que está habiendo un desplazamiento de nuestra alimentación natural, con la cual hemos coevolucionado, que nos da salud y vida, por estos productos. Aquí vemos la tendencia en Latinoamérica. Todos los países, sin excepción, estudiados en este caso, que son 13, se ha aumentado la disponibilidad de estos productos en los diferentes ambientes y entornos. Y esto está relacionado, esto es un estudio ecológico, con el aumento del índice de masa corporal. En Colombia específicamente, ya no en ventas, sino en consumo, encontramos lo mismo. Al comparar la primera y la última encuesta nacional de consumo de alimentos, vemos aquí a la izquierda hacia arriba cómo hay una disminución del consumo de todos los alimentos naturales, a excepción de las carnes rojas, de más o menos el 13% por individuo. Y hay un aumento, por lo tanto, del 13% también en el consumo de productos procesados y ultraprocesados. Esta es una situación gravísima porque además de que estamos aumentando el consumo de estos productos ultraprocesados, estamos disminuyendo nuestro patrimonio de alimentación natural en el segundo país más biodiverso del mundo. Y lo más grave, lo más agravante, aquí la gráfica nos muestra ultraprocesados es en azul, por edad, que son los niños y adolescentes los que más están consumiendo estos productos ultraprocesados y son los que menos están consumiendo alimentos naturales en nuestro país. Un niño y un adolescente consume casi el doble más productos comestibles ultraprocesados que una persona mayor de 50 años. Aquí vemos en una foto la transición nutricional. Es por eso entonces que el modelo de perfil de nutrientes de la OPS nos está recomendando disminuir el consumo de estos productos en nuestros ambientes alimentarios con diferentes políticas públicas. Lo define la OPS y lo define por lo tanto la Organización Mundial de la Salud. Aquí está la definición que les he contado, aquí está el documento si quieren profundizar, y nos dice cuáles son los puntos de corte que debería tener los productos procesados y ultraprocesados para declararlo en exceso. Y aquí hay un avance importante porque la regulación de estos puntos de corte, la OPS dice que solamente son nutrientes críticos cuando están presentes en los productos procesados y ultraprocesados, no en los naturales. Y esa es la diferencia con el Nutri-Score, porque los alimentos naturales, el azúcar, la grasa saturada, la grasa total, está incorporada en un lugar específico dentro de la célula que se ingiere, se digiere y se utiliza de manera diferente que cuando es añadido en un producto procesado o ultraprocesado. Lo agravante en Colombia, estos son datos del 2015, ahora debe estar peor, es que el 80% de la población ya consume por lo menos un producto con exceso de nutrientes críticos en el día, por lo menos uno. Y más o menos el 25% de la población consume a lo menos 4 productos con exceso de nutrientes críticos al día. Es muy agravante esta situación. Solamente el 3 o 4% de la población consume alimentos naturales o ingredientes culinarios. Y más o menos el 20% de la población consume productos procesados y ultraprocesados sin tener exceso de nutrientes críticos. Entonces estamos en una situación súper agravante porque el 80% de la población, aquí hicimos una comparación en qué pasaba en el consumo de estos nutrientes críticos en la población, entre esos que consumían a lo menos un producto en exceso comparado con los que no, y vemos que estos individuos tienen el doble o 4 veces más riesgo de tener una dieta con exceso de azúcares, grasas o sodio, comparado con los que no consumían productos con exceso en procesados y ultraprocesados. Por eso es importante la política pública que se está generando en Colombia del etiquetado frontal de advertencia de los productos procesados y ultraprocesados. Además, también, y esto sí, la evidencia se ha encontrado más en Europa, en América Latina tenemos pocos estudios longitudinales, pero allá sí se ha encontrado que hay una incidencia mayor
de presencia de obesidad y las enfermedades crónicas con el consumo de ultraprocesados. Hay un montón de estudios que aquí los dejo en pantalla por si quieren ahondar. También hay metaanálisis y también hay reportes incluso de la revista de la FAO. Es por eso que en Colombia, y con esto ya voy terminando, disculpen si me paso un poquito, se están generando propuestas de política pública para regular el consumo y la disponibilidad de estos productos en los diferentes lugares. Uno es el etiquetado frontal de advertencia, que aquí vemos la propuesta actual del Ministerio de Salud, y lo otro es aumentar los impuestos a estos productos ultraprocesados y, por supuesto, proteger la alimentación natural. Esto, por supuesto, no se ha dado en vano, ha sido una lucha de intereses de salud pública, iniciativas de salud pública con intereses comerciales. En esto va a ahondar más la profesora Eliana y el profesor Diego, así que no voy a mencionar mucho más. Solo quiero mencionar que nosotros hemos hecho estudios en las cuales, estudiando el mercado de los productos del consumo de productos en Colombia, y vemos que los que dominan el mercado, y esto explica un poco por qué hay un aumento acelerado del consumo de estos productos en Colombia, son las grandes transnacionales de productos comestibles en Colombia. Y todas estas empresas, y hay que decirlo también, la mayoría de ellas son extranjeras. Hay algunas que son colombianas, pero ahora han sido compradas por extranjeros. Es un estudio de antes de la pandemia, donde nos muestra que este poder de mercado, por supuesto, choca con los intereses de iniciativa de política pública que nos está recomendando la OPS y la OMS. Son debates que vienen desde hace muchos años, y para lograr esta política de, por ejemplo, etiquetado frontal de advertencia, fue mucho el esfuerzo. Entonces aquí lo que tenemos, y ahora sí estoy terminando, son dos sistemas alimentarios en disputa. Un sistema corporativo que homogeniza la alimentación, que no es, en términos de sistema alimentario, en la producción no es amigable con el medio ambiente. En términos de distribución de alimentos, no se da de manera justa, sino que generalmente son oligopolios o monopolios, y que produce productos, valga la redundancia, que son insalubres e insustentables. Este sistema alimentario está desplazando nuestro sistema tradicional ancestral, que en Colombia todavía existe y es muy fuerte, donde la manera de producción todavía es amigable con el medio ambiente. El método de distribución de alimentos, el sistema de comercio es justo y produce alimentos naturales, que lo que da característica a nuestro universo culinario. Por último, estamos generando entonces un planeta ultraprocesado. Y como estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, no puedo andar en este tema, pero también hay que poner sobre la mesa el plástico que generan estos productos. El plástico es uno de los principales contaminantes del mundo, y ya hay evidencia que muestra que ese plástico generalmente viene de estos productos. Bueno, dejo ahí el correo y disculpen si me demoré un poco más para las preguntas. Muchísimas gracias, profesor Gustavo, por una ponencia tan interesante, y ahora vamos a dar paso a la profesora Susana del Pozo, que nos va a hablar de la situación en España, comparativa de etiquetado de alimentos entre Colombia y en España. Nutri-Score, cuando quieras, profesora Susana. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días. Somos a España o Colombia. Primero, dar las gracias por permitirme participar. Luego, en principio, cuando estaba oyendo a Gustavo, me ha llamado mucho la atención ver cómo los cambios que ha tenido la alimentación en Colombia también los estamos encontrando en la alimentación de España. Yo he hecho unas tablas que incluyen cómo ha cambiado nuestro patrón alimentario en los últimos años, desde los años 60 en España, donde la dieta que llevábamos respondía al modelo de dieta mediterránea, una dieta tradicional, que sabéis que hay muchos estudios que avalan la calidad de esta dieta, y se ve como muchos de los productos que consumíamos antes, como los cereales y derivados, entre ellos el pan, el aceite de oliva, las verduras y hortalizas o las patatas, han disminuido su consumo en este inicio del siglo, y en cambio hay otros productos que han empezado a formar parte de nuestra dieta en mayor cantidad. Por ejemplo, pues, vemos que ha habido un aumento de lácteos, mayor consumo, eso sí que en forma positiva, de frutas, pero también hay mayor consumo de carnes, pescados, y hay alimentos
que en los años 60 prácticamente no formaban parte de nuestra alimentación y ahora pues tienen una gran presencia en las dietas de la población española. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas, en los años 60 su consumo eran de poco más de 40 gramos por persona y día, mientras que ahora superan los 400 gramos por persona y día, ya en el 2006, que ha seguido aumentando esta cifra. Para ver algún grupo de alimentos concreto que tuviera que ver mucho con la tradición y la gastronomía, he intentado hacer un estudio un poco más profundo sobre cómo ha evolucionado la compra de legumbres en la cesta de los hogares españoles. Los primeros datos de los años 60, pues vemos que el consumo de estos productos antes de cocinados, o sea, el producto en seco, era como de 40 gramos por persona y día. Y ya en los años 90 este consumo pues, se situaba en la mitad. Pero al iniciar el siglo XXI ya estábamos en 11 gramos persona y día, que es muy similar a lo que teníamos el año pasado, 9,6 gramos persona y día. Como veis, los datos del consumo de los alimentos tradicionales han disminuido en gran medida en los últimos años. Este cambio en la cesta de la compra de los hogares españoles ha llevado a que nuestra dieta, que como os decía en los años 60 se acercaba a la dieta mediterránea, que era una dieta saludable, con un perfil calórico apropiado, es decir, un aporte de energía desde los macronutrientes y de alcohol, como deseamos según los objetivos nutricionales que tenemos marcados, bueno, pues se ve que al evolucionar en el tiempo y pasar al siglo XXI, ese aporte de energía tan importante que teníamos desde los hidratos de carbono complejos empieza a ser sustituido por la grasa. Entonces disminuye el aporte de energía desde los hidratos de carbono y aumenta el aporte desde las grasas. También aumenta el aporte de las proteínas. Por lo tanto, nos alejamos más de la dieta saludable. En vez de acercarnos, según nuestra alimentación va produciendo estos cambios, pues cada vez es menos saludable. Como íbamos a hablar concretamente de los ultraprocesados, dentro del panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación he buscado algún grupo de alimentos que representara estos ultraprocesados y me he fijado, por ejemplo, en los platos preparados para ver cómo ha cambiado desde inicios del siglo XXI hasta ahora, en estos primeros 20 años. Y fijaros, el consumo prácticamente se ha duplicado. En el 2004 consumíamos como 27 gramos persona y día y ahora ya supera los 45 gramos persona y día. Además, a mí me llamaba particularmente la atención cómo platos tradicionales de nuestra gastronomía, como podía ser la tortilla española, a inicios de siglo no aparecía todavía en cantidad suficiente como para poner una cifra en este listado, mientras que ya en el 2021 empieza a tener mayor presencia. De todas formas, los platos preparados que los españoles eligen poner en mayor cantidad en sus cestas de la compra, pues son las sopas, las cremas o las pizzas. Otro aspecto que me ha llamado la atención al mirar los datos de este pasado año es que en el 2021 el Ministerio, el panel de consumo que hace, habrá que explicar que no es estático, no siempre preguntan por los mismos alimentos debido a la evolución que hay en la alimentación de la población. Entonces van añadiendo productos o quitando productos según sea su uso. Pues en este último año habían añadido a estos platos preparados otros productos tradicionales de nuestra gastronomía, como puede ser el gazpacho o el salmorejo, que ya también lo comenzamos a consumir como plato preparado. Habían empezado a recoger datos de platos preparados eco y platos preparados sin gluten. En los años anteriores todavía no aparecía. Bueno, todo esto nos lleva a lo que comentaba el profesor Gustavo, que tenemos que dirigir las políticas sanitarias para que la población, teniendo todos estos cambios que tienen su patrón alimentario, toda esta disponibilidad de alimentos tan distinta a la que teníamos en los años 60, hace relativamente poco, hace 60 años, bueno, para que las políticas sanitarias puedan dirigirse hacia una dieta saludable. Y como comentaba él, una de las herramientas que hay a disposición de los ministerios de sanidad es el etiquetado frontal de alimentos, que puede ser una herramienta muy útil
para ayudar a los consumidores a realizar una compra que pueda ser saludable. Lo que pasa es que este etiquetado no puede usarse cualquier etiquetado para cualquier población. Tenemos que elegir siempre un etiquetado que esté adaptado a los hábitos alimentarios de la población a la que lo vamos a dirigir. Aparte, según la ESAM, que pertenece al Ministerio de Sanidad español, el etiquetado nos debe facilitar la utilización y comprensión de la información nutricional obligatoria a los consumidores y debe de conseguir favorecer que la elección que el consumidor tenga cuando va a un centro comercial sea la más saludable posible. Y por otro lado, debe conseguir estimular a los fabricantes para que la composición nutricional de sus productos sea la más saludable también. Entonces, en base a esto, ¿qué características debería cumplir un etiquetado nutricional para que fuera apropiado? Pues yo creo que una de las cosas que debería de cumplir es que no se ponga en productos que estén constituidos por un solo ingrediente, como por ejemplo el aceite de oliva, o que tampoco utilicen este etiquetado productos que están bajo un régimen de calidad protegido. Por supuesto, imprescindible que ningún etiquetado nutricional puede dirigir a los consumidores hacia una opción nutricional que no sea saludable. Además, nunca debe entrar en conflicto pues, con las recomendaciones dietéticas, con las guías alimentarias o los objetivos nutricionales que se plantean para mejorar la dieta y, como decía antes, debe adaptarse a la cultura alimentaria de la población a la que se dirige. Además, cuando hablamos de etiquetado frontal, debemos tener en cuenta que debemos de considerar el alimento no de forma individual, sino como parte de una dieta saludable. Además, este etiquetado debe de realizarse y considerarse teniendo en cuenta una porción real de consumo, de lo que consumiría una persona que lo compre. Y, por supuesto, yo creo que no valdría de nada si no fuera un esquema que sea comprensible para los consumidores. Yo creo que estas características son necesarias en cualquier modelo de etiquetado. Bueno, en base a esto, pues existen distintos modelos de etiquetado. Hay algunos que evalúan distintos parámetros de un producto de forma independiente y otros intentan hacer una evaluación global del producto. Dentro de los que evalúan distintos parámetros, hay algunos que incluyen etiquetas de aprobación, bueno, que evalúan un producto de forma positiva y solamente van a aparecer en los productos que tienen unos criterios favorables. También hay algunos que lo hacen igual de forma negativa. Luego hay otros que pueden aparecer una etiqueta de advertencia específica para cada nutriente, pues para la sal, para la grasa saturada, bueno, indicando el límite que está establecido. Luego hay otros etiquetados que lo que hacen es ofrecer una evaluación que puede ser positiva o negativa de cada nutriente dentro de la misma imagen. Mirad, como ejemplo de los que podemos encontrar que evalúen el producto de forma como una etiqueta de aprobación, tenemos el Key-Hole, que se utiliza en algunos países europeos. También, como nos comentaba antes el profesor Gustavo, que están estudiando ahora en Colombia, los que ponen advertencias para cada nutriente, pues aparecerían estos sellos que nos indican, pues este producto tiene un alto contenido en sodio, en calorías, en grasas saturadas. Luego, aquí tenemos el tradicional semáforo que conocemos todos, en el que cada nutriente nos puede decir si tiene una cantidad apropiada o no de forma independiente, igual que este Nutri-Inform que se utiliza en Italia, Chipre o la República Checa. En relación a los etiquetados que de forma global intentaban evaluar el producto, en España se está trabajando con Nutri-Score, que es un algoritmo que tiene puntos positivos y puntos negativos. Lo que hace es evaluar el producto mostrando una imagen que incluye 5 colores y 5 letras, siendo del verde al rojo, el verde cuando el producto, digamos, que tendría las características más positivas, identificado con la letra A, y en rojo en el punto contrario. Bueno, el problema de Nutri-Score es que, como os decía antes, es importante que un consumidor
vea este etiquetado frontal y sea capaz de identificar lo que nos están diciendo. Pero una de las cosas para las que nos sirve, que nos indica la ESAN en su infografía, es para clasificar exactamente un producto como saludable o no. Pero sí que puede llevar a la confusión al comprador cuando ve este etiquetado, una letra A, pensar que ese producto es saludable como tal, sin pensar en el resto de la dieta. También nos indica la ESAN que Nutri-Score no vale para comparar productos de distintos tipos. Por ejemplo, yo no puedo comparar lácteos con refrescos, pero el consumidor no tiene por qué saber esto. Igualmente, también me dice que no debo comparar un producto que lleve el etiquetado con uno que no lo lleve. Yo puedo encontrar un producto con un etiquetado A, pero no debería comparar con un tomate que no tiene ese etiquetado. Pero igualmente puede llevar a error al consumidor. Os he comentado antes que Nutri-Score lo que hace en su algoritmo es poner unos puntos favorables. Estos puntos se ponen cuando en relación al contenido de frutas, hortalizas, legumbres, frutos secos, aceite de oliva, colza, nuez, contenido de fibra alimentaria y de proteínas. Y resta puntos negativos, según el contenido de sal, grasas saturadas, energía o azúcares. Bueno, en base a esto, claro, es un tema que ha creado mucha controversia y muchos organismos se han situado en contra o a favor de este etiquetado. Por ejemplo, yo pude participar en el documento que hizo la FESNAT detallando los problemas que podía traer. Y realmente ahora están, bueno, volviendo a estudiar, han hecho unas modificaciones, se está intentando mejorar en lo posible. Además, bueno, ha habido publicaciones científicas que comparan el Nutri-Score con otros tipos de etiquetados, bueno, para intentar ir mejorándolo y encontrando un etiquetado frontal que realmente cumpla todo lo que necesita el consumidor. En mi opinión, ahora espero que me deis la vuestra cuando terminemos las exposiciones en el coloquio de después, pero en mi opinión, el etiquetado frontal puede ser una herramienta muy, muy positiva, pero Nutri-Score concretamente tiene muchas áreas de mejora que deberíamos de trabajar en ellas para evitar que en vez de dar una herramienta al consumidor que le dirija hacia una dieta más saludable, le confunda y pueda incluir en su cesta de la compra productos que pueden empeorar esa alimentación global que lleva en vez de mejorarla. Bueno, ahora me comentaréis cuál es vuestra opinión concretamente, si estáis a favor, en contra o qué mejoraríais en este etiquetado. Bueno, pues me despido aquí para ver ahora qué implicaciones puede tener en la salud pública este consumo de ultraprocesados, este cambio en los patrones dietéticos y esta información que le damos al consumidor de forma correcta o no con los etiquetados. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por tu intervención. Luego, al terminar la exposición de todos los ponentes, estableceremos un debate porque tenemos además el chat con un montón de preguntas que nos están formulando los asistentes. Y bueno, no me quiero entretener más. Vamos a dar paso al profesor Diego Alejandro, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante, como son las implicaciones para la salud pública derivadas del aumento del consumo de alimentos ultraprocesados. Cuando quieras, profesor Diego. En primera instancia, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio tan interesante para divulgar pues como las reflexiones y resultados derivados de algunas investigaciones como se ha dado, como ya se ha dado. Y bueno, después de estos dos ponentes, yo quiero mostrar un poco esas implicaciones, pero también suscitando algunas discusiones a lo mejor en torno a este problema público que son el consumo de productos comestibles ultraprocesados, que como les digo es un reto porque ya el problema público está puesto en esta sesión, ya hay muchas claridades, entonces yo voy a intentar hacer algunas reflexiones adicionales. Un momento. En primer lugar, me parece importante hacer una declaración de mis conflictos de interés. Yo declaro como mi interés primario la realización de actividades de investigación, docencia y extensión que aporten a la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación adecuada. Nosotros consideramos que además de que este adecuado implica ser sustentable, ser saludable y ser solidario. Y dentro de mis fuentes de financiación provienen fundamentalmente para mis actividades de investigación y salariales
la Universidad de Antioquia, que es una universidad pública de Colombia, y también es importante que ustedes sepan que recibió apoyos económicos de algunas organizaciones de la sociedad civil, pues representadas en viáticos o pasajes que abogan por el derecho humano a la alimentación también en el país. Quisiera mostrarles un poco cómo vamos abordando este problema desde la unidad de problemáticas de interés en nutrición pública de la universidad, de la cual hacen participación los profesores Gustavo Cediel y la profesora Eliana Pérez. Si a mí me preguntan cuáles son las explicaciones para la salud pública, lo primero que tengo que hablar es de esta unidad porque es desde donde tratamos de estudiar de una manera global esas problemáticas que son de interés para la nutrición pública que tiene que ver con la salud pública directamente. Y una primera reflexión que traemos es desde dónde nos estamos parando para identificar esas problemáticas. Entonces nos estamos parando desde una mirada o de unas posturas que tienen que ver con el derecho humano a la alimentación, la que yo les decía, saludable, solidaria y sustentable. Desde ahí vemos la política pública. También considerando que estamos trabajando desde el bien común y vemos el alimento como un bien común, con eso que es deseable para todos y todas, para el bienestar de todas y todas. Y por eso también nos paramos en la ética pública y entendemos que aquí hay una serie de conflictos de interés y de intereses en conflicto que, como lo esbozaba muy bien el profesor Gustavo, hoy los centramos en el conflicto o en una tensión que hay entre dos sistemas, un sistema corporativo de producción, distribución de alimentos y un sistema que pudiera ser más solidario a través de la producción local de alimentos, al local y soberana de alimentos. Reconocemos diferentes formas de construcción de conocimiento alrededor del alimento. Y finalmente, desde esas perspectivas, tratamos de resignificar los problemas públicos. De hecho, fíjense como un asunto que está en resignificación hoy, que lo pone también el profe Gustavo, es esas formas de alimentarnos, esos patrones alimentarios que hoy ya deberíamos empezar a diferenciar. Nos paramos desde las ciencias de la alimentación y la nutrición, por supuesto, pero también hablamos de determinantes sociales, de determinantes comerciales, desde otras perspectivas teóricas como la soberanía alimentaria. Y desde ahí trabajamos nuestros distintos objetos de estudio. Bajo esa mirada, hoy nosotros tenemos algunas posturas, hoy las que más han resaltado a lo largo de la presentación, hablo en plural porque hemos compartido estas discusiones con los compañeros, es que nosotros entendemos, para entender la problemática pública, entendemos la salud como un completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad. Esto les va a parecer paradójico porque ahora yo las evidencias que les voy a mostrar son las evidencias que hay en salud, pero digamos que son dentro de los modelos hegemónicos de producción de política pública, son como las que más han dado eco en los tomadores de decisiones, los efectos perjudiciales que tiene sobre la salud el consumo de productos ultraprocesados. Pero nunca dejamos de lado de que la salud es un completo bienestar físico, mental y social. Consideramos, y ya lo esbozó muy bien el profesor Gustavo, que hay una diferencia entre lo que es un alimento y un producto comestible ultraprocesado. y en relación a este último, ese alimento ultraprocesado por ahí todavía aparece en la literatura como alimento procesado, pero nosotros consideramos que es un producto comestible ultraprocesado. Son formulaciones de varios ingredientes, perdón, que además de tener esos factores de riesgo individuales que ya ustedes conocen claramente, como azúcar, grasa, aceites, otras sustancias que hoy todavía no tenemos muy claramente delimitadas desde la salud, como los saborizantes, colorantes y cualquier aditivo, además de tener todo eso, pues tienen un efecto perjudicial para la salud. Entonces, hoy voy a hablar como un poco de ese efecto perjudicial y yo sé que hay una gran cantidad de información, pero quise centrarme en algunas evidencias o algunos análisis más que todo que vienen de España, justamente, que es desde donde convocan esta presentación. Y
lo primero que quiero mostrar es cómo desde el año 2009 aparece el término de ultraprocesado y no ha cesado como de crecer esa evidencia científica en torno a ese producto comestible. Qué pena, pero estoy como afectado a la garganta, que ha sido asociado con enfermedades cardiovasculares, dislipidemia, obesidad, síndrome metabólico y otras cosas. Y yo quiero resaltar eso porque hay algunas estrategias retóricas de invisibilizar esta clasificación, de decir el ultraprocesado no existe, pero realmente cada vez hay más evidencia científica que efectivamente existen estos productos y estos productos tienen efecto perjudicial para la salud. Les traigo unos ejemplos, 2 o 3 ejemplos. Este que proviene justamente de una universidad española, la Universidad de Navarra, en el cual ellos analizaron el consumo de estos productos comestibles ultraprocesados y su relación con obesidad a través de una revisión sistemática. Esa revisión sistemática tenía como objetivo justamente eso, a evaluar la posible asociación entre el consumo de estos productos y el desarrollo de obesidad. Este grupo lo que hizo fue hacer la revisión siguiendo criterios Prisma, tuvieron una ventana de observación de 2000 a 2020, utilizaron estos descriptores de producto comestible ultraprocesado y obesidad o sobrepeso y incluyeron únicamente artículos originales que estuvieran en inglés español y que fueran realizados en sujetos humanos no embarazados. A ese momento, la publicación fue en 2021, los investigadores identificaron un total de 105 citas que estaban hablando de estos descriptores y al final, luego de varios criterios de clasificación, bien sea porque los estudios no eran humanos, en humanos o porque se tuvieran que explicar, porque fueran en embarazadas o fueran resúmenes, hay un total de 2 estudios, de los cuales 7 estudios eran transversales, 3 prospectivos y 2 estudios ecológicos. Ustedes pensarán que una gran, o sea, 105 publicaciones y 2 estudios, pues no hay un acervo de información importante, pero en realidad lo es. Y como les digo, aquí estoy hablando solamente de una de las revisiones que realizaron en España. En esta tabla, entonces, está el resumen de esos estudios que hablan de la relación entre el consumo de alimentos, como lo mencionan estos investigadores, y la obesidad. Y hay un resumen, si ustedes ven, en la mayoría de los estudios, independiente de su diseño, esto en términos de salud pública es importante porque va a evaluar la causalidad, o sea, es lo que evalúa la causalidad directa, el diseño del estudio, pero la mayoría de los estudios me está hablando de que hay una relación positiva entre consumo de ultraprocesados e índice de masa corporal u obesidad como tal. De eso yo quiero resaltar estos 2 estudios que son realizados justamente en España, que son estudios prospectivos, o sea, seguimientos a 15 o a 8 años, que tienen una gran cantidad de sujetos sumados, más de 20.000 sujetos, y que independientemente de los métodos que utilizaron, muestran cómo a mayor consumo de productos comestibles ultraprocesados hay un mayor índice de masa corporal y que a mayor consumo de productos comestibles ultraprocesados hay más riesgo de obesidad y sobrepeso en los individuos evaluados. Estos estudios anteriores fueron hechos con la clasificación NOVA de alimentos. Cuando se realiza con otras clasificaciones que también tratan de enfocarse en el producto comestible ultraprocesado, la evidencia, digamos que va en la misma medida, que hay un estudio transversal de 2.000 individuos que no mostró la asociación, pero en los otros estudios que tienen también un gran número de sujetos implicados, habla de que mayor disponibilidad de productos en los hogares, por ejemplo, hay una mayor prevalencia de sobrepeso y de obesidad, hay un mayor consumo hay una mayor índice de masa corporal y una mayor presencia de sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, yo creo que es importante resaltar que hay evidencia acumulativa, esto es acumulativo, de la asociación entre el consumo de productos comestibles ultraprocesados y obesidad. Y muy importante tener en cuenta que hay plausibilidad biológica para pensar y epidemiológica para pensar que esa obesidad
no es una enfermedad aislada, sino que se relaciona con muchos otros trastornos metabólicos como la diabetes, como trastornos del sistema endocrino u otros trastornos que afectan la salud de las poblaciones. Además de la obesidad, también hay análisis que han mostrado cómo el consumo de productos comestibles ultraprocesados, en este caso basado en la clasificación NOVA, se asocia a otras enfermedades no transmisibles, pues ahí queda la duda si son transmisibles o no, como factores de riesgo, y se afecta, o si es un factor de riesgo para la mortalidad de varias causas. Aquí hay otro estudio también en el cual participan investigadores españoles, una revisión también de la literatura, que quiere analizar si hay una asociación entre el consumo o evidenciar aquellos estudios que relacionen el consumo de productos comestibles ultraprocesados con otras enfermedades, incluidos trastornos mentales, enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Quiero resaltar dos resultados de este estudio. El primero es que hay una muestra de cuál es el porcentaje total de calorías que se consumen a través de ultraprocesados en distintos países de los cuales se obtuvo información. Vean que Estados Unidos es como el país que mayor consumo de calorías tiene de ultraprocesados, supera el 50%, y de ahí pues aparece España como un país que está llegando más o menos al 20% de las calorías a partir de productos comestibles ultraprocesados. Y en los resultados simplemente aquí esbozar cómo efectivamente la evidencia sugiere que a mayor consumo de productos comestibles ultraprocesados hay riesgos aumentados del 20 a un 81% en el desarrollo de diversas enfermedades no transmisibles, como se han denotado usualmente, depresión, y hay mortalidad en términos generales aumentada en adultos. Esto un poco para mostrar cómo, y hay muchas más evidencias a nivel global, de cómo hay un peso de evidencia suficiente, hay una evidencia acumulativa suficiente y estudios de distintos diseños, de cortes transversales, hay estudios de cohorte que van evidenciando cómo el consumo de productos comestibles ultraprocesados es un riesgo para la salud de las poblaciones. Bueno, eso es como lo que quería mostrarles el día. Pues muchísimas gracias, Diego. Vamos a dar paso a la profesora Eliana, que nos va a terminar ella el ciclo de exposiciones y nos va a hablar sobre el consumo de productos comestibles ultraprocesados, implicaciones para la salud pública. Cuando quieras, profesora Eliana. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero es agradecer de manera sentida a todos los pares amigos de la Universidad Complutense de Madrid, especialmente, muy especialmente al profesor Javier, que jalonó, lideró y se echó al hombro toda esta iniciativa, y obviamente pues a los profesores María, Daniel y Susana, quienes han construido con nosotros este webinar. Para nosotros ha sido también un espacio de aprendizaje. Quisiera en primera instancia declarar mis conflictos de interés. En esencia, yo he sido durante más de 25 años una profesional del área de la nutrición pública, docente vinculada a la Universidad de Antioquia, que es una universidad pública, y pues mis desarrollos académicos han sido financiados en esencia por mi universidad. No he recibido en ningún momento financiación de empresas, organizaciones o grupos empresariales del área del tabaco, del alcohol o los productos comerciales ultraprocesados. Bueno, para tratar de cerrar o recoger el tema, queremos entregarles algunas construcciones que venimos haciendo en la unidad de problemáticas de interés en nutrición pública. Estas construcciones teóricas las hemos jalonado porque pensamos que necesitamos comprensiones mucho más complejas
de esos productos comestibles ultraprocesados y de esas bebidas azucaradas ultraprocesadas, con todos estos desarrollos que han mostrado los profesores Gustavo y Diego, comenzamos a establecer una ruta de comprensión de estos productos comestibles ultraprocesados y bebidas ultraprocesadas, más allá de contenido de nutrientes críticos, calorías, etcétera, etcétera. Lo que quiero tratar de transmitirles en este momento es una visión más amplia, una concepción más amplia que estamos intentando tener en la unidad de problemáticas de interés en nutrición pública sobre este tema. Este camino que hemos ido abonando nos ha llevado a entender que es necesario que comprendamos y trabajemos en el área de los determinantes comerciales de la salud, que es la primera provocación que les quiero hacer en este espacio. Igualmente, cada vez más entendemos que es imperativo comprender las dinámicas y la composición del régimen alimentario corporativo, por lo menos que está establecido en nuestro país. También ahí se ha venido plegando un tema importante que se relaciona con la captura de la salud pública, las políticas de salud pública, las iniciativas e intervenciones de salud pública, y finalmente nosotros hemos avanzado en el camino de establecer el comportamiento de algo que se denomina actividad política corporativa de la industria de alimentos, que como trato de decirles, es un plus que estamos entendiendo, debemos trabajar en este espacio, en este mundo complejo, esos productos comestibles ultraprocesados y esas bebidas azucaradas ultraprocesadas. Entonces, en estos cortos minutos voy a tratar de aproximarlos a estas 4 temáticas. En primera instancia está el tema de los determinantes comerciales de la salud. Pues históricamente en el espacio de la nutrición y la dietética hemos trabajado más hacia la perspectiva de los factores de riesgo y más recientemente hemos avanzado en la comprensión de los determinantes sociales de la salud. Ahora estamos abocados a trabajar, a estudiar y a hacer estudios relacionados con los determinantes comerciales de la salud. De una manera muy sencilla, ¿cómo los entendemos? Son esas estrategias y esos enfoques utilizados por actores del sector privado para promover ciertos productos y ciertas opciones no saludables, insalubres o perjudiciales para la salud. El interés de estos actores es absolutamente claro, ellos deben aumentar sus rentas en la parte comercial de estos productos, la producción, la comercialización, etcétera, etcétera. Y efectivamente, pues ahí no hay un concepto de bien común o una concepción del alimento como bien público, sino que el alimento es asumido como una mercancía, como un producto. En este espacio de los determinantes comerciales, estamos entendiendo entonces que es necesario trabajar en lo que han denominado los conductores de esos determinantes comerciales de la salud, todo lo relacionado con la internacionalización de los mercados y los capitales, los intereses expansionistas de estos grandes actores de este espacio comercial de la salud y en este caso comercial de la alimentación y la nutrición, la oferta y la demanda de estos productos. En la parte central están los canales de estos determinantes comerciales que son la publicidad, el marketing, el cabildeo, el lobby que se hace alrededor de estos productos e incluso el tema de responsabilidad social empresarial de estos actores comerciales, insisto, para posicionar esos productos. Esto nos está llevando a unas salidas que son básicamente entornos insalubres e insustentables, un consumo no saludable de ciertos productos y unas implicaciones importantes en salud pública, alimentación y nutrición. Dentro de ese marco de los determinantes comerciales hemos empezado a entender cada vez más que tenemos que revisar cómo está constituido nuestro régimen alimentario corporativo. No estoy hablando de un sistema alimentario, estoy hablando del régimen alimentario corporativo que ya está constituido, por lo menos en Colombia y en otros países de América Latina. Es
esencialmente la necesidad de comprender el rol que tiene la agricultura y la alimentación en ciertos periodos históricos e identificar esos actores hegemónicos que están controlando todo el tema de reproducción del capital, y eso efectivamente, ya sabemos, está incidiendo en los patrones alimentarios, las enfermedades asociadas a la nutrición, como claramente ya lo han documentado los profesores que me han antecedido. Entonces, vamos como en esta lógica de la construcción. Nos metimos en un espacio de comprensión de los determinantes comerciales de la salud. Luego estamos tratando de reconstruir el régimen alimentario corporativo que está determinado en Colombia, y ahí hemos evidenciado que hay una captura de la salud pública. ¿Qué es eso? Hemos visto que, no solo nosotros, esto está documentado también en otros países, por ejemplo, esta es una cita de España, que estas corporaciones transnacionales y grandes grupos empresariales, en el afán de posicionar esos productos comestibles ultraprocesados y esas bebidas azucaradas, están incidiendo no solamente en el área comercial, sino que ya tienen un poder establecido en el orden de la salud pública y las políticas públicas. Esta historia se viene escribiendo con anterioridad. Esto ha sucedido antes y se ha reconocido en el espacio de la comercialización del tabaco, la comercialización del alcohol, y esa captura de la salud pública ahora se está evidenciando en el espacio de los productos comestibles ultraprocesados y las bebidas azucaradas ultraprocesadas. Es decir, en ese afán de que estos productos dominen esos mercados, mercados nacionales e internacionales, ciertos grupos, ciertos actores, ciertas corporaciones transnacionales conscientes, porque eso es consciente, de que estos productos perjudican la salud y son insalubres e insustentables, los están posicionando, movilizando, jalonando en los mercados nacionales e internacionales. En esta lógica que estoy tratando de construirles, entonces también hemos identificado que hay algo que se denomina la actividad política corporativa de la industria de alimentos. ¿Eso qué significa? Son unas acciones también, unas estrategias que estos actores del campo alimentario y nutricional realizan precisamente para poder visibilizar, empoderar estos productos comestibles ultraprocesados y esas bebidas azucaradas ultraprocesadas. Entonces, básicamente hemos reconocido 5 con el acompañamiento de una profesora francesa que se llama Melissa Mialón. Se ha visto entonces cómo estas organizaciones promueven coaliciones para liderar el posicionamiento de estos productos comestibles ultraprocesados, controlan y gestionan la información. Ahí la academia tiene una gran responsabilidad porque hemos sido también objeto de control de estos actores corporativos para posicionar ciertos productos, o para vetar ciertos productos o para cuestionarse ciertos productos. También se identifican en este espacio unas estrategias discursivas, básicamente en argumentos de orden económico, en el que esos actores efectivamente pueden, por ejemplo, generar pánico económico o alguna inestabilidad económica, bajo la premisa de que ellos aportan de manera importante a las economías de países, por ejemplo, como el nuestro. Lo que ya les decía, hay también una participación directa de estos actores en política pública. Es claro en nuestro país lo que ha sucedido con la política pública de etiquetado frontal de advertencia y con la adjudicación de un impuesto saludable, un impuesto a las bebidas azucaradas ultraprocesadas. Ahí se ha documentado, lo hemos hecho nosotros a través de estudios, participación de estos actores directamente en política pública. Y finalmente hay una estrategia que son las acciones legales, que es todas las acciones, valga la redundancia, que hacen estos actores para demandar, retener o controlar los actores que son defensores, por ejemplo, del derecho humano a la alimentación, de la alimentación saludable y sustentable, etcétera, etcétera. Entonces ahí se han visto unas acciones que inciden directamente en contra de defensores especialmente de derechos humanos.
Este es el mundo que hemos venido construyendo como bajo estas lógicas que estoy tratando de mostrar. En ese marco amplio de los determinantes comerciales de la salud, de la captura de la salud pública y de la actividad política corporativa de la industria de alimentos, venimos entonces tratando de identificar nuestro régimen alimentario corporativo colombiano. Comenzamos caminando por el lado izquierdo de esta diapositiva, por las instituciones que constituyen la Alianza Internacional de Bebidas y Alimentos, IVBA, que todos aquí en este espacio, españoles y colombianos, reconocemos que hay unas corporaciones transnacionales de altísimo poder en el mundo. Voy a mencionar solo algunas, pero creo que todas son muy conocidas para todos y todas. Está Coca-Cola Company, Nestlé, Kellogg's, Unilever, PepsiCo, sí. Esas 12 corporaciones transnacionales controlan el mercado de productos comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas en el mundo. Y lo que encontramos en Colombia es que no solamente estas 12 corporaciones lo hacen, sino que hay unas 35 organizaciones y hay una mixtura entre organizaciones de carácter nacional y organizaciones de carácter internacional o transnacional que están dominando ese mercado de los productos comestibles ultraprocesados y las bebidas azucaradas en Colombia, lo que hace muchísimo más complejo la comprensión de ese régimen alimentario corporativo en nuestro país, dado la cantidad de actores que están incidiendo en ese mercado. Encontramos que estas organizaciones tienen un control de varios grupos. Entonces están los comestibles, las bebidas azucaradas, los derivados lácteos, la confitería, los pasabocas, el baby food o comida para bebés, los alimentos congelados y los alimentos listos para consumo. Ahí estamos reconociendo un espacio importante de investigación, dado que ante lo que les conté de que son 35 actores de ese régimen alimentario corporativo, más innumerables grupos de productos, pues esa caracterización de ese mercado se hace cada vez más compleja. Además de esa identificación de ese régimen alimentario corporativo, estamos trabajando en una investigación que se relaciona con cómo la industria de alimentos efectivamente ha recibido incentivos, la industria alimentaria de alimentos colombiana ha recibido incentivos de parte para los actores políticos. Los actores políticos, de grupos políticos, de ministerios, etcétera, etcétera. Aquí, ¿qué estoy tratando de relacionar? La industria de alimentos en esa participación en política y en política pública especialmente y en política de salud pública entrega unos incentivos a ciertos actores. Ahí estamos hablando, lo voy a decir muy sencillamente, desde la donación de un lapicero para un evento hasta la financiación de una campaña política. Entonces puede ser donaciones económicas en especie, regalos, viajes, entretenimiento, etcétera, etcétera. ¿Para qué se hace esto? Se hace con la intención de poder tener una incidencia en esos actores políticos para que esos actores financien, para que esos actores movilicen ciertas iniciativas. Nuevamente les pongo el ejemplo del bloqueo de la Política Nacional de Etiquetado Frontal de Advertencia. Muchos de los actores que eran en contra de esa política pública precisamente fueron financiados o apoyados por la industria de alimentos colombiana. También hemos establecido relaciones entre la industria de alimentos colombiana y el bloqueo, o por lo menos el de la lentización del impuesto a las bebidas azucaradas ultraprocesadas, los impuestos saludables. Esta es otra tesis también de una de nuestras estudiantes de maestría que está en la unidad, en convenio con los profesores del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Yo quisiera dejar ahí, esa es como una provocación general de cómo ya no solamente nos tenemos que ocupar del alimento y su composición desde una perspectiva del nutricionismo, sino que además tenemos que empezar a abrir el espectro de posibilidades de análisis de unos determinantes comerciales, de una captura de la salud pública, de una actividad política corporativa que efectivamente
tiene absolutamente todo que ver con el espacio que están ocupando esos productos comestibles ultraprocesados y las bebidas azucaradas en nuestros ambientes alimentarios y que los están constituyendo en ambientes insalubres e insustentables. Quiero preguntarle a los profesores María y Daniel cómo estamos de tiempo, porque en este momento comenzaría a mostrar los resultados de un ejercicio que hicimos en Colombia y España. Vamos muy bien de tiempo, así que puedes seguir. Perfecto, entonces ahí termina en esencia mi ponencia. Hicimos, bajo las lógicas de este webinar, provocamos un ejercicio tanto en la Universidad Complutense de Madrid con los estudiantes de la Complutense y los estudiantes de la Universidad de Antioquia, específicamente en el curso del profesor Gustavo Cediel de patrones alimentarios. La provocación fue muy sencilla. Los estudiantes tenían que analizar esa disponibilidad de productos comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas ultraprocesadas en los hogares, o en el caso de los estudiantes de la Universidad de Antioquia lo hicimos en los hogares y en el espacio universitario, es decir, donde ellos normalmente desarrollan su vida. Entonces tenían que hacer un inventario general de lo que ellos consideraban esos productos comestibles ultraprocesados o bebidas azucaradas ultraprocesadas. Luego los invitamos y las invitamos a que hicieran una transcripción de los ingredientes no comunes que ellos podían ver en las etiquetas de esos productos. Y finalmente tratamos de preguntarles si efectivamente identificaban unas patologías que pudieran asociarse a esos ingredientes no comunes o no tradicionales que habían esos productos que ellos habían identificado. Aquí tengo que agradecer la generosidad de los estudiantes, la participación tan nutrida. Recibimos aportes de 20 estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, imagino que aquí se están identificando las fotografías que estoy mostrando, y de 20 estudiantes de la Universidad de Antioquia. Los nombres de esos participantes los pueden observar aquí a mano izquierda, a quien les reitero mi agradecimiento dado que permitieron estas comprensiones y la realización de este ejercicio. Hubo de todo, como pueden ver en las fotografías, entonces hubo una muestra de nevera, refrigeradores, despensas, congeladores, cajones de almacenamiento e incluso unos espacios como muy personales, muy familiares de ubicación de estos productos comestibles ultraprocesados y otros productos, porque también pueden ver ahí que hay una mixtura, que es parte como de la discusión que queremos dar en este espacio. Entonces hay alimentos saludables, sustentables, y hay otros que son efectivamente productos comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas ultraprocesadas. Los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid lograron identificar más o menos 40 productos. Este dato es muy cercano al ejercicio que hicieron nuestros estudiantes de la Universidad de Antioquia. Efectivamente, en sus hogares y en la universidad también lograron identificar más o menos entre 40 y 45 productos. En términos muy generales, se van a dar cuenta en este listado que dominan todo lo que son zumos o bebidas azucaradas ultraprocesadas y las salsas de todo tipo. Básicamente, esos dos grupos fueron los más representativos en este ejercicio de los estudiantes de España. Y en el caso de los estudiantes de Colombia, predominaron efectivamente todo lo relacionado con confitería y snacks y también las bebidas azucaradas ultraprocesadas. Pero para el caso español, ahí lo pueden evidenciar, entonces notamos que era básicamente una predominancia de bebidas azucaradas ultraprocesadas y salsas. La identificación de ingredientes no naturales, para llamarlos de una manera muy general, fue muy importante. Pues aquí traje unos 35 ingredientes no naturales que identificó el grupo de estudiantes de España,
créanme que es muy significativo ver que casi que con 1 o 2 productos se pueden identificar hasta 30, 35 ingredientes no naturales. Es decir, este listado es muchísimo, muchísimo, muchísimo más amplio. Pero aquí traté de sistematizar como los que tenían cierta repetición. Y finalmente, pues en el lado de los estudiantes de España, se relacionaron más o menos 20 enfermedades, también son muy cercanas a las que identificaron nuestros estudiantes en la Universidad de Antioquia: la diabetes tipo 2, obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, caries dentales, varios tipos de cánceres, insuficiencia renal, alergias alimentarias, trastornos y déficits de atención, Alzheimer, depresión, hiperlipidemias en general, enfermedades renales, hiperactividad, impulsividad en niños jóvenes y jóvenes, acné, enfermedades neurodegenerativas, osteoporosis y derrame cerebral. Pues también ese discurso muy cercano al que ya abonaron los profesores Gustavo Cediel y Diego Alejandro. Ahora, ya después de mostrarles esa cara de la moneda española, les voy a mostrar más o menos cómo se comportó el ejercicio para los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Nuestros estudiantes identificaron o clasificaron estos productos comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas de acuerdo con las organizaciones que las producían. Y nuestro país tiene esa característica, que también hace parte de un estudio que nosotros hicimos. No solamente tenemos presencia de las corporaciones transnacionales, de las grandes corporaciones transnacionales, sino que además tenemos unos grupos empresariales nacionales muy poderosos, incluso a veces mucho más poderosos en este espacio de los productos comestibles ultraprocesados y las bebidas azucaradas que las empresas internacionales o transnacionales. Por mencionar solo algunas, en las transnacionales tenemos Coca-Cola, Unilever, Pepsi, Mondelez, pero en las empresas nacionales cada vez más hay un dominio, especialmente el Grupo Nutresa, es una empresa, un grupo empresarial nacional, Coba, Colombia, Alpina, Postobón y Colombina. Nuevamente, aquí hay un régimen alimentario corporativo que hay que comprender con mucho más estudio, con muchos más análisis, porque tenemos una mixtura de control entre corporaciones transnacionales y también grupos empresariales nacionales de muchísimo poder. En ese orden de ideas, entonces, la mayoría de los productos que identificaron nuestros estudiantes de la Universidad de Antioquia son de empresas nacionales. Las que ustedes están viendo son empresas nacionales. El Grupo Nutresa, Super, Postobón, Ramo, Bimbo, Alpina y Colombina. El ambiente alimentario insalubre está nutrido más que todo por estas empresas nacionales que les estoy presentando en esta diapositiva. El ejercicio, les decía ahorita, sobre el contenido de ingredientes no naturales fue muy similar al de la identificación que hicieron los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Aquí, pues, nuestros estudiantes hicieron una clasificación de más o menos 20 ingredientes y una asociación con esas patologías que ya les mencioné, que no voy a reiterar. Las asociaciones son muy parecidas a las que realmente hicieron también los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Mírenlas acá. Estas enfermedades relacionadas con ingredientes no naturales, si las leyera o si pueden observar, pues son muy cercanas a esas que ya también habían definido los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Esas son como las conclusiones generales de este ejercicio. Mucha tela para cortar, muchos asuntos que podríamos seguir profundizando, pero un ejercicio muy rico en términos de tratar de identificar esos ambientes alimentarios insalubres e insustentables que rodean nuestra vida en la inmediatez, ¿cierto? Que es la universidad y son nuestros hogares. Ahí queremos entonces dejar esta discusión para darle paso entonces, profesores, a las preguntas, y muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Pues muchísimas gracias, Eliana, por todo lo que has expuesto y sobre todo al resto de los profesores que habéis participado en esta sesión. Vamos a dar inicio al turno de preguntas.
Si os parece, ahora se van a activar los micros, así que si alguien quiere formular alguna pregunta a través del micro, no hay ningún problema. Y después vamos a dar paso a las preguntas, que ya nos habéis hecho un montón de preguntas a través del chat. Así que cuando queráis, empezamos. Agradezco el interés que han tenido en esta temática y me siento pues muy orgullosa que hayan tenido a Colombia en cuenta para la realización de estos temas que se están tratando. Y pues quería como agregar que me parece muy importante también este tema dentro del contexto social que estamos viviendo en el país. Pienso que gran parte de la solución que se tiene para mejorar la calidad de vida de nuestra población está en tratar de difundir, de enseñar de alguna manera a las clases populares o aterrizar todos estos temas en los barrios, en todas nuestras ciudades, para mejorar obviamente la calidad de alimentación, ayudar de alguna manera a que la gente aprenda a administrar su dinero en esos alimentos que realmente sean saludables, que realmente creen pues unos patrones nutricionales adecuados y buenos para educar a nuestros hijos, que es lo que a largo plazo pues va a ayudarnos a salir adelante. Simplemente quería hacer como esa observación, entonces, porque me parece que de parte de la Universidad de Antioquia, pues pienso que se pueda como gestionar algo aquí para hacer dentro de nuestro país, hacer que se aterrice eso más, que llegue esa educación, esa temática que se está tratando aquí a los lugares como más populares. Gracias. Pues muchas gracias, María Liala. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que los participantes han estado escribiendo en la parte de preguntas y respuestas. No sé si alguien, antes de poder empezar con las preguntas a los ponentes, tiene alguna pregunta para hablar por micrófono. Hola, buenos días en Perú y creo que ya buenas tardes en España. ¿Cómo están? Les saluda Roxana Fernández, profesora de la Escuela de Nutrición de la Universidad Femenina de Sagrado Corazón. En primer lugar, deseo felicitarlos por este webinar que es muy productivo, enriquecedor, nutritivo, para informarnos sobre la problemática que es mundial y más aún que agobia a Latinoamérica. Comparto con ustedes el hecho de que estos productos procesados, ultraprocesados, tienen incidencia en los indicadores de salud, más aún en las enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, yo me cuestiono muchísimo en el caso de qué hacer, porque estamos haciendo una mirada y viendo y manejando y regulando los productos que están, digamos, formalmente, ¿no? Empacados. ¿Qué hacer con esos productos procesados, ultraprocesados, que no están en la formalidad? Le hablo desde mi realidad, Perú. En Perú tenemos dos tipos de empresa, una empresa formal y la pequeña empresa, y que muchas de ellas no están formales, que elaboran productos procesados, que los venden como saludable, sin embargo, no están debidamente etiquetados, ni mucho menos declaran los ingredientes que componen esos alimentos, digamos, que los venden. Y segundo, ¿cómo hacer, cuál sería la estrategia ideal en cuanto a la educación alimentaria nutricional a esos bolsones de pobreza que muchas veces no tiene acceso a la información? Y no porque no tiene interés, sino que hay factores externos que lamentablemente los limitan para llegar a esa información y sobre todo la comprensión de la información, porque la información lo podemos saber, lo podemos tener, acá estamos en un mundo académico y que nos entendemos muy bien, pero ¿cómo hacer con ese poblador de a pie que muchas veces, como acaba de decir la colega anterior, que viven en los barrios marginales y que son ellos en realidad que tienen mayor incidencia en temas de obesidad porque se alimentan solamente para llenar la barriga, mas no se alimenta para nutrirse? Gracias.
Pues muchas gracias, Roxana. No sé si alguno de los ponentes quiere contestar a, bueno, a esta pregunta que ha lanzado la profesora Roxana. Pues adelante, Diego. Bueno, yo lo que tengo que compartir son más reflexiones, ¿sí? Que últimas palabras en este tren. Yo creo que ha quedado evidenciado en estas 4 presentaciones que nos estamos afrontando a una problemática compleja, que no solamente tiene efectos en la salud de los individuos, sino también tiene efectos, como lo esbozamos aquí, efectos sobre los ecosistemas, sobre no solamente enfermedad, sino en términos generales sobre el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones. Para mí es poco probable que estas problemáticas complejas se solucionen tengan soluciones simples, ¿sí? Y yo creo que esas soluciones, a mi modo de ver, deben tener como raíz el entendimiento de esas problemáticas estructurales de las cuales nos estaban hablando ahora. El entendimiento de la pobreza, el entendimiento del uso de la tierra en los distintos países, ¿sí? El entendimiento de las inequidades que están existentes. Ustedes saben que Latinoamérica es la continente más significativo del mundo, y el entendimiento que hay un poder corporativo que está poniendo por encima del bien común, por encima de las poblaciones, intereses de orden comercial, ¿sí? Con unos indicadores de crecimiento económico que hablan efectivamente de eso, de un crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico no se está convirtiendo más que en marginalidad, en más pobreza y en más vulneración de las poblaciones más desfavorecidas, ¿no? Entonces, cuando preguntan cuáles los asuntos concretos que que se pueden hacer, yo creo que lo primero es tener absolutamente claro que esto es un problema y un problema grave a nivel global. Y lo segundo, empezar a generar estrategias que yo creo que son menos globalizantes cada vez, a mi modo de ver. En Colombia, por ejemplo, hoy tenemos unas grandes discusiones alrededor de la tierra. ¿Cómo vamos a usar y para qué vamos a usar la tierra? ¿Sí? ¿La vamos a utilizar para favorecer monocultivos, para favorecer minería, o la vamos a utilizar para la producción de alimentos reales? ¿Sí? Esas son preguntas que emergen desde aquí. Ya en cada contexto emergerán otras preguntas y otras cuestiones propias. Lo único es que en este momento estamos en el momento de que emerjan todas las preguntas que sean, porque como vamos, las cosas no van bien, no van bien. Estamos acudiendo a los efectos sobre la salud humana, sobre la salud de otras especies, de un cambio que proviene de un cambio en las formas de alimentarnos. ¿Sí? Pues muchas gracias, Diego, por su reflexión. Gustavo también quiere participar. Sí, algo breve. Muy interesantes las dos posiciones y opiniones que acabaron de dar. Agradezco eso porque esto yo creo que lo que queremos traer acá, no soluciones todavía, sino reflexiones. Y muy en la mano de lo que está diciendo el profesor Diego. Esto es, las ciencias alimentarias y nutricionales no es una ciencia, disculpen el ruido, no es una ciencia cualquiera, es una ciencia compleja, y yo creo que tiene que empezar a tratarse desde ahí, desde el pensamiento complejo, como dice Edgar Morin, varias disciplinas. Y lo que estamos viviendo en este momento es una captura corporativa de los ambientes alimentarios. No solamente el sistema alimentario en general, la forma de producir, de distribuir y los entornos alimentarios, sino también el poder político, el poder del saber, o sea, la ciencia y sobre todo el poder mediático, todo lo que tiene que ver con medios de comunicación. Y nos está llevando a pensar, además, el mensaje es que hay que solucionar el hambre con estos productos insalubres. Bajo el término que se usa mucho ahora, que es seguridad alimentaria. Si ustedes se ponen a ver y se ponen a estudiar el término de seguridad alimentaria, viene de todo el régimen corporativo.
ellos quieren solucionar el hambre con estos productos y por eso han establecido y han capturado los medios en general y sobre todo de las comunidades de más bajos recursos. Están mimetizando y están adaptando los productos a menos escala, incluso cada vez los reducen menos de tamaño para que se puedan comprar a diario. Cada vez los disponibilizan más en los diferentes entornos de trabajo, de estudio y cerca del hogar. Y nos están haciendo creer que esa es la forma de solucionar el hambre. Por eso entonces tenemos que repensarnos, cambiar el paradigma. Lo primero es que tenemos que empezar a hablar de soberanía alimentaria y empezar a establecer lo que es un alimento y un producto comestible por todos los medios, ¿cierto? Por los mismos medios que ellos están capturando, políticos, medios de comunicación y la ciencia en este espacio como lo estamos haciendo ahora. No solamente esto, sino integrarnos de ese modo. Y lo otro es que salirnos del esquema de que la responsabilidad de todas las problemáticas alimentarias y nutricionales son del individuo. No, las responsabilidades son del entorno también y de todos estos macrosistemas. Si dejamos al individuo solo con el mercado, esto no va a tener salida. Vamos a seguir remando por la misma vía. Entonces, es empezar a cambiar esos conceptos, primero lo que es alimento, y esto lo que nos da salud y vida, y lo que es un producto comestible, y esto nos da enfermedad y muerte. Esto que nos da enfermedad y muerte se debe tratar como el alcohol y el tabaco. Es una mercancía, se regula de igual forma. Y por lo tanto, como cualquier mercancía, se le aplica impuestos y se le aplica un sello de advertencia. Y un alimento se le da subsidios y se debe llevar a todos los lugares como debe ser cualquier derecho, como es el aire, como es el agua. Así deben de estar los alimentos naturales en todas partes. Y todo el tema, y eso por supuesto tiene un marco conceptual muy, muy amplio y muy diferente, como lo están planteando el profe Diego y la profe Liana anteriormente. Pues muchísimas gracias, Gustavo, también por tu aportación. Vamos a pasar con las preguntas que los participantes han ido escribiendo. Y la primera pregunta es para Gustavo y también para Susana, que hace referencia a este consumo de alimentos ultraprocesados y preguntaban que cuál creemos que es mayor el consumo de esos alimentos, si en Colombia, en España, o si consideran que más o menos está a la par. Muy buena pregunta. Yo no conozco estudios poblacionales de consumo en España. No conozco hasta el momento. Conozco de disponibilidad en la compra, eso sí, que es muy diferente, pero se aproxima. Y digamos que en Colombia todavía es un poco menor el consumo de productos ultraprocesados que en España. Nosotros en Colombia, lo he mencionado, somos el segundo país más biodiverso del mundo. Aquí crecen las frutas y las verduras solas por todos lados. También estamos protegidos paradójicamente por la entrada de transnacionales, por la situación socioeconómica y de guerra que hemos tenido en los últimos 60 años. Ahora eso está cambiando, pero en ese cambio, por supuesto, van a empezar a venir, uno esperaría, van a empezar a venir toda esa comercialización de manera más fuerte. Por eso es que también está más potente la industria de ultraprocesados a nivel local en Colombia. Y nosotros, hay que decirlo, hay fidelidad de marca. Nosotros hemos crecido con marcas nacionales de ultraprocesados. Ahora imagínense a nivel cultural, que es decir, que esos productos con los cuales nosotros hemos crecido nos están haciendo daño. Pero todavía son muy locales, como la profe Eliana decía, entonces eso nos ha protegido. También hay que decir que la alimentación es las 3 grandes comidas en Colombia, por lo menos el desayuno y el almuerzo, lo podría decir con más certeza, todavía tiene parte del universo culinario. Y todavía, así estemos en las calles, nosotros trabajamos, nosotros vamos y buscamos preparaciones culinarias típicas en Colombia. Eso nos ha protegido también. Tenemos una fidelidad en eso de la comida tradicional. Cuando nos desviamos es entre comidas. Cuando estamos solos y nos vamos más por el factor hedónico, ahí es donde empezamos a consumir más ultraprocesados. Y también en los niños y adolescentes. Por grupos de edad, en niños y adolescentes, yo sí podría decir que los niños y adolescentes en Colombia, sobre todo en la zona urbana, pueden estar consumiendo más ultraprocesados que el promedio de los españoles. Entonces depende, tiene varias aristas. Creo que ahí, ¿cierto? Esa es la pregunta, España.
Lo que comentabas, Gustavo, de España, los datos que yo he presentado sí que son datos de compra, que lo que vemos es eso, la tendencia. Y sí que en estudios que se han hecho de encuestas utilizando registros de alimentos, se ve lo mismo que comentas tú en Colombia, que la población de mayor edad sigue más cercana al patrón de dieta tradicional, mientras que la población más joven se va alejando más, incluyendo más alimentos todos estos ultraprocesados. También yo creo que a lo mejor debemos de trabajar mucho en, por un lado, mejorar un poco la cultura gastronómica y el enseñar a cocinar, que a lo mejor es una materia pendiente que puede ayudar a que se utilicen más alimentos, y en la educación nutricional, porque estamos planteándonos muchas cosas y si el consumidor sabe lo que debe consumir dentro del marco de una dieta saludable, puede ser capaz de elegir qué alimentos incluir, no demonizando ningún producto en concreto, sino que él sepa lo que es formar ese plato completo de dieta saludable. Porque además la industria quizás también puede mejorar sus presentaciones, sus ultraprocesados, haciendo preparados más apropiados, más acordes a los objetivos nutricionales. Yo creo que es un trabajo de todos. O sea, no sé. Aparte de la respuesta, ya era por añadir un poco más de lo que comentábamos antes, aprovechando. Pues muchas gracias a Gustavo y a Susana. Otra pregunta también para Gustavo que hace otro participante es si es mucho más rentable para las empresas producir esos alimentos ultraprocesados que alimentos mínimamente procesados o alimentos naturales. Pues lo primero que hay que decir es que la clasificación NOVA, por ejemplo, que es la que conozco, no es una clasificación en contra de la industria. Eso es un mito que ronda todo el asunto de esta clasificación, porque si ustedes pueden ver, el primer grupo habla de alimentos naturales y mínimamente procesados. Y generalmente, yo no sé de los que están aquí presentes, pero generalmente la mayoría de la población no transforma sus alimentos. Incluso ese mínimo procesamiento. Nosotros cuando adquirimos la mayoría de alimentos naturales ya tiene un mínimo procesamiento. Y ese mínimo procesamiento lo hace la industria. Por lo menos en Colombia hay industria que produce naranjas, hay industria que produce frijoles, hay industria que produce agua incluso, que en nuestro caso, en nuestra ciudad el agua es pública, digamos, una empresa pública, la empresa es pública de Medellín, pero es industria. Lo mismo el grupo 2, que es ingredientes culinarios. ¿Quién de nosotros aquí hace aceite en la casa? ¿Quién de aquí va y obtiene la sal de la casa? O azúcar o mantequilla. No, esos son industrias también. Lo mismo los procesados. Los procesados generalmente son industrias que están generando estos productos. Entonces, esto no es un tema contra la industria. Y los tres primeros grupos de la clasificación NOVA generalmente es industria. El tema sí es, y no es la industria de ultraprocesados, es la producción de productos comestibles ultraprocesados, porque también existe en Colombia, de toda la industria que mencionaba la profe Liana, hay industria que produce, de esas mismas marcas, producen alimentos naturales, incluso procesados y ultraprocesados. Hacen una mimetización del mismo producto en las 4 categorías. Entonces, ¿qué es lo más rentable? En este momento, con seguridad, producir alimentos mínimamente procesados, culinarios y procesados, porque la salud pública lo está pidiendo. Y eso depende también de la visión ética que usted tenga frente a la alimentación. Si lo que quieren es rentabilidad, porque entonces ya nos estamos moviendo al área económica, no estamos hablando de salud, nos salimos incluso de este tema, por supuesto los ultraprocesados quizá sean más rentables. Pero si estamos hablando de salud y de una empresa que se piense en lo social como un actor social importante en la salud, entonces lo más rentable, no solo en términos económicos, sino de salud y el planeta, es los 3 primeros grupos. Es un tema ético, finalmente, la pregunta. Pues muchas gracias. La siguiente pregunta que los participantes han escrito va para la profesora Liliana y es sobre el sector socioeconómico y los ultraprocesados. Preguntaban que qué características socioeconómicas hacen
que el aumento de productos procesados se dé en ese tipo de poblaciones quizás pues con menos recursos si les comparamos con otras poblaciones que tienen muchos más recursos económicos. Bueno, en ese espacio nosotros realmente no tenemos evidencias juiciosas y no quiero ser como muy respetuosa, pero voy a tratar de responder la pregunta. Efectivamente, el régimen alimentario corporativo, por lo menos en el espacio, en el territorio nacional, está ubicado estratégicamente a través de lo que nosotros denominamos tiendas por conveniencia. Esas tiendas tienen un posicionamiento importante en los barrios y las comunas de las ciudades. Por lo tanto, la disponibilidad de alimentos en el entorno inmediato, en muchos de los casos, proviene de estas corporaciones transnacionales y estos grupos empresariales enormes que hay aquí en Colombia, y en esos estratos socioeconómicos más bajos, esas tiendas por conveniencia están tomando un espacio importante y son efectivamente un espacio de fácil acceso de productos, entre comillas, un poco más económicos, lo que hace que la gente acceda en mayor medida a esas tiendas por conveniencia. Y otro asunto que puedo mencionar ahí es que también hay una estrategia de la actividad política corporativa de la industria de alimentos, que son la presentación de los productos en estos espacios comerciales en forma de sachet o pequeños paquetes, que no necesariamente son la libra, el kilo, la arroba, sino que se está disponiendo de 30 gramos, 50 gramos de X o Y productos, lo que hace que sea en una presentación más económica y que la gente efectivamente también quiera acceder a la compra de esos productos. En fin, yo creo que hay una entronización del régimen alimentario corporativo, especialmente en esos espacios más pobres, con ciertas formas de ciertos productos y con un dominio de ciertos territorios, lo que hace esos desiertos alimentarios, esos pantanos alimentarios y esos ambientes alimentarios insalubres e insustentables. Y a esos es los que está expuesta la gente del común, como el ejercicio que hicimos con los estudiantes de nuestras dos universidades. No solamente es para las poblaciones menos favorecidas o en condición de pobreza o indigencia, sino que efectivamente cualquiera de nosotros podría estar expuesto a esos ambientes. Y le doy la palabra al profe Gustavo, que veo que está levantando la mano. Cortito, cortito. Muy interesante la pregunta. En Estados Unidos e Inglaterra, los estratos bajos de la población consumen más ultraprocesados que los estratos altos. Ellos recordemos que en Estados Unidos y en Inglaterra, más o menos entre el 50 y el 60% de la energía vienen de estos productos. También son las poblaciones con mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares. En América Latina todavía es al contrario. Son los estratos altos los que más consumen ultraprocesados y los estratos bajos los que menos consumen. Eso en promedio. Pero si empezamos a mirar la diferenciación entre zona rural y urbana, en lo urbano, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, son los estratos bajos ahora los que más consumen ultraprocesados. En cambio, en la zona rural son los estratos bajos los que menos consumen. Entonces hay unas diferenciaciones que están pasando. Ahora, lo que esperamos es que ocurra lo mismo que pasó en Inglaterra y Estados Unidos, porque como dice la profe Liana, se están adaptando los formatos de comercialización a esas poblaciones que tienen menos información y son más fáciles de capturar. Diego, tienes la mano levantada. Si quieres aportar algo más. Sí, me parece interesante reaccionar a un comentario que hace José Contreras. Me va a permitir irlo leyendo, tratando de esclarecer, porque me parece importante esclarecer estas dudas que vienen en retóricas que, bueno, pueden ser entendibles para todos. Dice, gracias por los expositores por exponer esta problemática de carácter nutricional. Efectivamente es una problemática nutricional. Según entiendo, todo lo que hace la industria de alimentos son productos insalubres. Entonces, ¿qué debería hacer la industria? Yo creo que el profe Gustavo fue muy claro en decir, el foco está en un asunto hoy que se llama productos comestibles ultraprocesados. Yo, pues, como ustedes se han dado cuenta, abogo por el derecho humano a la alimentación. Soy médico de formación, no conozco los desarrollos de la industria
en realidad, pero porque mi foco es la salud, pero el punto es que hoy, desde el punto de vista salud, salud humana, salud medioambiental y salud entendida como el bienestar completo físico, mental y social, el producto comestible ultraprocesado es un riesgo para la salud. ¿Qué le diría a las pequeñas y medianas industrias, en la mayoría en Colombia, o a esas cientos de pequeñas empresas en Medellín que producen arepas, de las cuales se menciona que producen muerte, digo que producen muerte? Lo primero que hay que entender es que ese régimen alimentario corporativo no está mediado por esas pequeñas y medianas empresas, está mediado por grandes poderes corporativos multinacionales, ¿sí? Entonces no podemos minimizar ese discurso al tocar un asunto tan sensible como es, por ejemplo, la arepa para el consumo de las poblaciones. Lo que hay que decir a esos pequeños empresarios es que fortalezcan sus sistemas de producción para que esas arepas que son hechas a maíz, que son naturales, que son mínimamente procesadas, no se conviertan en monopolios de ultraprocesados como ya está pasando aquí en el país. Uno ve espérate que me desconcentra Daniel un poquito. A uno ve cómo se están ultraprocesando y se están monopolizando la producción de alimentos que han sido construidos. Entonces, por el contrario, a esas pequeñas empresas hay que decirles, ojo, que su principal amenaza son los grandes monopolios que van a tomar cualquier tipo de producto y van a tratar de sacar rentabilidad económica de esto, independiente de ser. Y ¿qué darle a los niños que por la razón que sea no puede tener acceso a la leche materna? Yo creo que los elementos fundamentales médicamente, la única razón para suspender leche materna es el uso de algunos medicamentos en la mujer lactante o algunas enfermedades especiales, que son raras, no afectan a la mayoría de la población. Yo creo que es poco sostenible el discurso de te estoy mitigando el hambre con algo que va a tener efectos deleterios sobre la salud. Yo creo que no hay que jugar con una cosa tan lamentable como es el hambre de la población. Uno no puede mitigar el hambre con un asunto que puede generar otros efectos en salud. También más bien la pregunta ética para aquellos que fomentan la erradicación del hambre con productos comestibles ultraprocesados, ¿sí? Sin anteponer el bien común, sino el bien comercial. Es una pregunta ética más bien para aquellos que quieren mitigar el hambre de esa forma, ¿no? Finalmente yo quiero recalcar que aquí nuevamente lo hemos dicho todo, aquí hay una posición ética, hay una posición política de lo que es un alimento, ¿sí? Y hay un reconocimiento de que esta problemática es compleja, de que esta problemática no es la responsabilidad del consumidor, sino de que aquí hay unos sistemas alimentarios corporativos que están incidiendo de una manera apresurada. Yo siempre pongo a reflexionar a mis estudiantes, lo que comíamos hace 10 años es lo mismo que comemos hoy, lo que comíamos hace 20 tampoco, ni lo que consumimos hace 30 años es lo mismo que lo que consumimos hoy. Entonces, digamos, la otra pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué es lo que está llevando a que estemos modificando de manera tan profunda un acto tan humano como es lo alimentario? ¿Cuáles son los intereses que están jugando en esa modificación? ¿A qué le están apostando aquellos que quieren modificar ese acto humano? Muchas gracias, Diego. Antes de dar paso a, no sé si ha sido primero Gustavo o Eliana, ahora nos daremos paso en estos 9 minutos que nos quedan. Sí que quería recalcar con respecto a lo que ha comentado el profesor Diego, que aquí por lo menos en España hay una muy buena promoción de la lactancia materna en prácticamente todos los estratos a nivel institucional, en las escuelas, en la televisión. Y lo que se denomina aquí lactancia artificial o preparado para lactante es en ocasiones en donde la madre no pueda o no quiera, que creo que también es importante respetar la decisión de las madres, pero como política de salud pública está la lactancia materna por encima de un preparado para lactante. Bueno, y ya quería hacer simplemente este apunte. Eliana o Gustavo, no sé quién ha sido primero en levantar la mano, en esos 9 minutos que nos quedan de tiempo, podéis responder y aportar algo más a lo que ha dicho el profesor Diego.
Bueno, sí, de una manera muy rápida frente a los comentarios de José Contreras y traté de enfatizarlo en la presentación y quiero hacerlo nuevamente. Nosotros somos muy respetuosos con el trabajo que estamos haciendo de identificación del régimen alimentario corporativo. Nosotros estamos solo avanzando en un pequeño sector de identificación, que es el espacio de los productos comestibles ultraprocesados y las bebidas azucaradas ultraprocesadas. Comenzamos con el reconocimiento de 50 organizaciones, luego depuramos eso a 35 organizaciones y llegamos a 15 empresas, grupos empresariales mejor o corporaciones transnacionales que dominan ese mercado, ahí voy a hacer énfasis, solo ese mercado. Insistí también en la presentación en que falta un estudio más completo de todo lo que son congelados, bebidas listas para el consumo, baby food, snacks, confitería, o sea, ahí falta una identificación muchísimo más juiciosa. Y frente a lo que José dice, algo importante es que efectivamente en esa identificación de ese grupo de actores nosotros tenemos una mixtura. Hay grupos empresariales y empresas que efectivamente tienen una línea de alimentos mínimamente procesados, pero también tienen un espacio importante de alimentos de productos comestibles ultraprocesados. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso. Finalmente nosotros no somos sino defensores del derecho humano a la alimentación desde la perspectiva del alimento saludable, sustentable y solidario. Esa es nuestra premisa, ¿cierto? Nuestra bandera y nuestro trabajo. Siendo respetuosos y enfatizando, hay que reconocer estas organizaciones, estas empresas, estos grupos que tienen unos portafolios que incluyen alimentos mínimamente procesados y productos comestibles ultraprocesados o bebidas azucaradas ultraprocesadas. Entonces ahí hay que hilar muy delgado y tratar de ser muy cuidadoso con esa información. Sí, corto. Estas son las discusiones típicas, obligadas, que hay que hacer frente a un cambio de paradigma, ¿cierto? Es una clasificación nueva de los alimentos, la industrialización ha venido hace 30 o 40 años y apenas la academia lo estamos tomando con seriedad. Y estas preguntas de la persona que está preguntando son súper naturales e importantes y así mismo tenemos que tomarlas. Las arepas en Medellín, yo como arepa todos los días y esa arepa está clasificada dentro de una arepa natural porque tiene poca sal incluso. Entonces es una arepa que es mínimamente procesada. La que tiene sal, que es la mayoría, la podríamos clasificar como procesada. Esas arepas que se venden en Medellín son sanas, es lo que se recomienda. Y como muy bien dice la persona que está comentando, son las que más se venden. Y eso es lo que hay que defender. Efectivamente, eso es lo que hay que defender. Porque cada vez los niños y adolescentes están cambiando esa arepa por cereales industrializados. Incluso cereales industrializados de empresas extranjeras. Entonces, no es saludable y no es sustentable ni manera económica ni social para el país. Entonces, eso es precisamente lo que estamos mencionando. Sobre los otros dos puntos, la leche materna y las situaciones especiales. En Colombia, por supuesto, la leche materna es lo más recomendado, eso ya lo mencionó Daniel, eso es a nivel mundial. Pero en Colombia hay un asunto, una clasificación de los alimentos donde entra un grupito especial que se llama alimentos para regímenes especiales o algo así. Esos alimentos no están dentro de la clasificación, por ejemplo, para que vayan en la regulación del etiquetado. Porque ya te estás metiendo en asuntos clínicos. Aquí estamos hablando de la población general. El problema actualmente es que estamos medicalizando la alimentación para la población y estamos recomendando esos productos que son medicalizados a nivel masivo. Ese es el problema. Estamos tratando a la población como si todos estuvieran en esa problemática de no poder amamantar. No, es al contrario. Lo que generalmente está pasando es que sí se puede dar leche materna. Y en esas situaciones especiales hay productos especiales. Es lo mismo que pasa con de productos para vía parenteral, para vía enteral, para situaciones clínicas de cualquier tipo. Nos estamos metiendo en otro escenario. Eso, por supuesto, es otro tema. Y como le digo, así se trata por ley. Estamos hablando de la población en general. Leche materna es un alimento, lo otro es un producto comestible. Y para la población general no se puede recomendar el producto comestible. No se puede tratar como si todos estuviéramos en un hospital.
Y eso es lo que nos están tratando de llevar, ¿cierto? Medicalizar la alimentación en general, como si estuviéramos todos enclaustrados en una situación que no podemos salir. De nuevo, tratando de solucionar el hambre con productos insalubres y como si fuese la última solución. No, y no es un problema con la industria, es un tema de productos comestibles ultraprocesados, que es una parte de la industria que lamentablemente es el que está capturando el mercado actualmente. Pues muchas gracias, profesores. Dado que quedan 10 minutos, vamos a proceder a... Bueno, perdona, Susana, ¿quieres comentar algo de lo que han dicho los profesores? Perdón, no, la verdad es que lo que han dicho estoy de acuerdo con ellos. Lo que pasa es que yo creo que no debemos de olvidar que evidentemente tenemos que intentar eso, consumir una dieta más, que haya más alimentos, como mencionaba Gustavo, pero que no podemos dejar de lado que la industria alimentaria también puede intentar ayudarnos reformulando esos productos que en ocasiones, como en este caso que comentan de la lactancia materna, son necesarios. O sea que también debemos de intentar trabajar con esa industria para que mejore sus productos, para que la composición nutricional sea más apropiada, o sea, no dejarlos de lado y decir esto es malo, lo cierro, sino intentar mejorarlo también. No, evidentemente, nuestro plato, cuanto más alimentos como tal tengamos, mejor, pero como no podemos ir para atrás en el tiempo y los ultraprocesados ya están ahí, yo creo que la reformulación puede ser una herramienta muy apropiada y evidentemente el etiquetado que hablábamos antes, buscar una etiqueta que realmente ayude al consumidor a saber lo que tome de forma apropiada. Además, yo creo que uniendo, en vez de ir contra ellos, y quizás ir de la mano de la industria para reformular de forma apropiada los dietistas, puede ser muy positivo. Bueno, pues hemos agotado el tiempo. Muchísimas gracias a todos los profesores que habéis intervenido hoy, a Gustavo, a Susana, a Eliana, a Diego. Ha sido un placer contar con todos vosotros por los conocimientos que nos habéis transmitido y además el tratar un tema como el de hoy, tan controvertido, con tantas opiniones tan dispares como es el consumo de alimentos ultraprocesados. Antes de finalizar, os quiero recordar dos cosas que no se me olviden. Una de ellas, a todos aquellos que estáis realizando las actividades después de los webinars, acordaros que queda una actividad final. Tenéis que ir pensando en el tema de esa actividad, si lo vais a hacer en grupo, lo vais a hacer de forma individual. Y bueno, todo ello se lo tenéis que comunicar al profesor Xavier Fernández, que os mandará él un correo para haceros el recordatorio. Lo que sí es verdad que todo esto tiene que estar ya finalizado para el 16 del próximo mes de noviembre, como muy tarde. Y la otra cosa que os quería comentar es que como estas sesiones están grabadas, se van a colgar por si queréis volverlas a visualizar o queréis difundirlas para que las vean otras personas. Van a quedar colgadas en el canal de YouTube de la propia fundación para todos aquellos que estéis interesados en volverlas a ver. Muchas gracias por vuestra asistencia, esperemos que hayáis disfrutado. Os esperamos ya el próximo miércoles 26 de octubre con la última sesión de este ciclo de webinars. Ya cerramos con esta última sesión que se titula Comparativa sobre los hábitos alimentarios en la Universidad Complutense de Madrid y la UDA, qué tan distintos son. Y sin más, despediros, agradeceros vuestra presencia y un saludo y hasta el próximo miércoles.